Hola estimados, ¿cómo están? Vamos a comenzar con el tutorial número 4 de la materia de radiocomunicaciones. Seguimos con el tema de antenas. En esta oportunidad vamos a comenzar a hablar sobre los parámetros de las antenas y este es la primera parte, el video, la parte 1, para que no queden videos tan largos. Entonces tendremos este video y próximamente la segunda parte de este video. Sin más que agregar, comencemos con nuestra explicación. El patrón de radiación. Vamos a ver. ¿Qué es un patrón de radiación? Bueno, un patrón de radiación es una función matemática o una representación gráfica de las propiedades de radiación de una antena en función de las coordenadas espaciales. Normalmente se determina en la región de campo lejano. Por ahora, hasta que definamos lo que es campo lejano, eso quiere decir que lejos de la antena. Se representa como una función de las coordenadas direccionales, es decir, es un gráfico que nos representa la distribución de una propiedad de radiación en función de la dirección, en las diferentes direcciones del espacio. Las propiedades de radiación son la densidad de flujo de potencia, la intensidad de radiación, la intensidad de campo, la directividad y la fase o polarización. La propiedad de radiación que más nos interesa en este caso es la distribución espacial de la energía radiada como una función de la posición del observador a lo largo de una dirección o a través de una superficie de radio constante. Los patrones de radiación se pueden normalizar con respecto a su valor máximo, lo cual nos da el patrón de radiación normalizado. Ahora dentro de un momento vamos a ver exactamente a qué nos referimos con un patrón normalizado. El sistema de coordenadas más adecuado para la representación del patrón de radiación es el sistema de coordenadas esféricas. Si ustedes recuerdan, en el sistema de coordenadas esféricas nosotros podemos definir la posición de un punto en el espacio por la distancia de ese punto al centro de una esfera, cuyo radio es la distancia entre ese punto y el centro del sistema de coordenadas, por el ángulo que forma la línea que une el centro del sistema de coordenadas con el punto con respecto al eje vertical y por el ángulo que forma la proyección de esta línea en el plano horizontal con respecto al eje X. Estos ángulos los llamamos respectivamente teta y phi. Una variación infinitesimal del ángulo vertical y una variación infinitesimal del ángulo horizontal nos dan lugar a una superficie infinitesimal sobre la esfera. Si calculamos estos lados de esta superficie aproximadamente cuadrada, como es tan pequeña, podemos asumir que estos lados son prácticamente rectos, que no son curvos, nos da estos valores para los lados. Eso lo podemos verificar con trigonometría sencilla. Y por lo tanto entonces el diferencial de superficie venía dado por r cuadrado, por el seno de teta, por el diferencial de teta, diferencial de phi. Una vez recordado esto, seguimos. El patrón de campo. Un patrón de campo es un gráfico de la magnitud del campo eléctrico o del magnético en función del espacio angular. Generalmente se grafica en escala lineal. Como estamos hablando de campo, por ejemplo, el campo eléctrico son voltios por metro. Y se grafica en escala lineal. Quiere decir que en este eje del gráfico de coordenadas polares graficamos la intensidad del campo. Y en el arco, hacia alrededor del sistema de coordenadas, vamos graficando la intensidad del campo en cada dirección. Si observamos aquí el diagrama en tercera dimensión del campo radiado por una antena, vemos que este diagrama que está aquí es un corte aproximadamente en, vamos a ver en qué posición, en esta posición. Si hacemos un corte vertical de este diagrama en tercera dimensión, obtenemos el diagrama en dos dimensiones o en coordenadas polares. Entonces esto sería un corte en el plano ZX para phi igual a 0. Vale, entonces, si hablamos de un patrón de potencia, es lo mismo, pero en vez de graficar el campo eléctrico en voltios por metro, estaríamos graficando la distribución de la potencia en vatios en el espacio. Como ustedes han visto hasta ahora, estos gráficos que estamos mostrando son normalizados. Quiere decir que su valor máximo es 1. Es decir, si agarro el valor máximo aquí de la potencia y divido cada punto de estos o cada punto de estos entre el máximo, me va a dar un valor menor que 1.
Entonces el máximo valor es el máximo entre el máximo, que me da 1. Otra forma de hacer el gráfico es el mismo patrón de potencia, pero expresado en decibeles. Cuando yo hago el gráfico expresado en decibeles, estoy utilizando una escala logarítmica en vez de una escala lineal, y eso me permite tener mayor detalle de las partes del patrón que corresponden a valores pequeños, como por ejemplo aquí en los lóbulos secundarios. Como pueden ver en esta parte se ven mucho más que cuando hacíamos el gráfico en escala lineal. Entonces, pero los tres gráficos son representativos de lo mismo, la distribución en el espacio de la energía irradiada por una fuente, por ejemplo, por una antena. Patrón de radiación normalizado. Vamos a ver qué queremos decir con eso. Si dividimos los valores de las componentes del campo entre su valor máximo, obtenemos un patrón de radiación normalizado. O sea, nosotros podríamos hacer el gráfico directamente poniendo los valores del campo en las diferentes direcciones y está perfectamente bien. Pero a veces cuando queremos comparar una antena con otra que tienen diferentes valores de ganancia, diferentes valores de potencia, y lo que queremos comparar es la forma como se distribuye la energía en el espacio o la forma de su patrón, es mejor comparar patrones normalizados. Y por lo general se utilizan en los catálogos de antenas y demás los patrones normalizados para las antenas. Entonces, el patrón normalizado para el campo eléctrico para la componente θ viene dado por, tenemos el campo eléctrico en alguna dirección determinada normalizada, va a ser igual al campo eléctrico en general dividido entre su valor máximo. Entonces, como aquí estoy en el máximo, el valor máximo del campo entre el valor máximo del campo me va a dar 1. Y cualquier valor por esta parte de aquí ya me va a dar menor que 1 porque el valor del campo en este punto, por ejemplo, es menor que el máximo. El patrón normalizado de potencia para la componente en θ viene dado por la potencia normalizada, va a ser igual a la potencia en cualquier dirección entre la potencia máxima, o sea, es lo mismo, pero para la potencia. Entonces voy a tener un diagrama de potencia normalizado. Además, podemos, usando la relación entre potencia y el campo eléctrico que hemos visto anteriormente, decir que la potencia en cualquier dirección es la componente al cuadrado del campo eléctrico en cualquier dimensión para θ y para φ entre la impedancia del espacio libre, ¿no? Si se recuerdan, la impedancia de espacio libre era 377 ohmios aproximadamente. Y el valor máximo de la potencia en cualquier dirección va a venir dado por el vector de Poynting. ¿Qué nos dice el vector de Poynting entonces? El valor máximo de la potencia en una dirección específica. En este caso, en esta dirección, ¿no? Sería en la dirección θ igual 0, hacia allá, ¿no? Ahora bien, una forma de caracterizar la forma del patrón de radiación es el ancho del haz, medir el ancho del haz. Entonces una de las medidas es el ancho del haz a potencia mitad, que sería el ángulo entre dos líneas que se originan en el mismo origen del patrón, aquí, y pasan a través de los puntos para los cuales la potencia de radiación es la mitad. Y si yo estoy, como en este caso, viendo un patrón de campo eléctrico, y estoy diciendo que son los puntos a mitad de potencia, tengo que ver cuáles son los puntos de voltios sobre metro del campo eléctrico que corresponden a la mitad de potencia. Y como ustedes ya sabrán, eso corresponde aproximadamente a 1 sobre raíz, exactamente a 1 sobre raíz de 2 de E máximo, o aproximadamente a 0,7 E máximo. Entonces, si miro aquí en el patrón, serían los puntos que corresponden. Esto es 1, 9, 8, más o menos 0,7 es aquí, a este punto y a este punto. Entonces, si yo hago pasar una línea del centro por cada uno de esos puntos, me va a dar un ángulo aquí, ¿no es cierto? Ese ángulo, en este caso, es de aproximadamente 57.6 grados. Y lo puedo ver midiendo desde aquí hasta aquí. Aquí hay, digamos, unos casi 30 grados, serían unos 60 grados, un poquito menos, 57,6 en este caso. Si tenemos el patrón de potencia en vez del patrón de intensidad, entonces, bueno, directamente son los puntos donde la potencia es la mitad. La potencia es la mitad en este punto, 0,5 está aquí, es esta línea que está aquí abajo, corresponden con este punto y este punto, ¿no? Y trazamos nuevamente las líneas y calculamos, entonces observamos cuál es el ángulo. En este caso también nos da 57.6 grados. Si ahora queremos hacer lo mismo, pero con el patrón de potencia expresado en decibeles, bueno, tenemos que buscar los puntos a los cuales la potencia es la mitad en decibeles, y nosotros sabemos que eso corresponde con menos 3 decibeles.
Entonces, si aquí tenemos 0 decibeles, porque este es el patrón normalizado en decibeles, acuérdense que el máximo, decíamos que era el valor del campo o el valor de la potencia entre el máximo, cuando lo hacemos en decibeles es en escala lineal, entonces será el valor de cualquier punto menos el máximo. Entonces en este caso el valor máximo en un patrón normalizado en decibeles en vez de 1 es 0. Entonces este punto que está aquí en la escala vertical corresponde con el 0. Menos 3 lo tendríamos en esta línea que está aquí abajo, entonces serían este punto y este punto que están aquí. Ahí nos da un ángulo también de 57,6. Bueno, como habrán visto, en los tres casos nos dio el mismo ángulo, lo cual no tiene nada de extraño porque se trata del mismo patrón. Es el mismo patrón, lo único que lo hemos visto graficado tanto para el campo eléctrico en escala lineal, en potencia en escala lineal y en potencia en decibeles. Ok, el ejemplo que hemos visto hasta ahora lo hicimos para un ángulo θ de 0 grados y un ángulo φ de 90 grados, que sería este punto viendo hacia el frente aquí, ¿no? Entonces, si hacíamos el corte vertical del diagrama en 3D, teníamos esta figura aquí en 2D. Si en cambio ahora agarramos y hacemos rotar la figura esta, el diagrama en 3D 90 grados, vamos a hacerlo rotar, ahí lo tenemos. De este lado esto no se ve exactamente igual. Si dibujamos el patrón de radiación visto desde ese punto de vista, nos queda así. Aquí podemos ver que el ancho de banda potencia mitad, 39,5 grados, sería el ángulo del ancho de banda potencia mitad visto desde este punto de vista. Quiere decir que ese ángulo depende de la dirección en la cual se observe. Por lo general se hace en dos direcciones ortogonales, es decir, para 90 grados y para 0 grados en φ. O si el patrón está horizontal, será para 0 grados y 90 grados en θ. Otra forma de caracterizar nuestro patrón de radiación es el ancho del haz, pero ahora entre los primeros nulos, que sería el ángulo entre dos líneas que se originan en el mismo origen del patrón y que pasan a través de los puntos para los cuales la potencia de radiación se anula, y que son adyacentes al lóbulo principal. Dicho de otra forma, si aquí tenemos nuestro diagrama de radiación en decibeles, el ancho de banda entre primeros nulos, que en inglés sería FNBW, o sea, First Null Beamwidth, que sería lo mismo que decir ancho de banda para el primer nulo, sería el ancho de banda entre este nulo y este nulo. Es decir, los puntos donde la potencia aquí se nos hace 0, hacemos pasar las líneas ahora por allí, y entonces nos da el ancho de banda entre nulos. El ancho del haz entre nulos, que en este caso es de 84 grados. El patrón de radiación también lo podemos dibujar en coordenadas rectangulares en vez de en coordenadas polares, y podemos hacer las mismas operaciones que hacemos con el de coordenadas polares en este otro tipo de gráfico. La diferencia es que en este gráfico no visualizamos tan bien cómo es la distribución en el espacio de la radiación de la antena, pero es perfectamente factible. Por ejemplo, si tenemos el mismo campo eléctrico que teníamos al principio en forma polar, lo hemos graficado aquí en coordenadas rectangulares, y podemos ver los puntos a potencia mitad que correspondían con 0,707 voltios por metro y ubicar así el ancho del haz a potencia mitad. Lo tendríamos aquí y nos da también 57,6 grados. Igualmente podríamos ver el ancho del haz entre primeros nulos, que nos daría en este caso 84 grados. Y así como eso podemos ver todas las diferencias que hay entre los diferentes lóbulos también en este tipo de gráfico. El utilizar uno o el otro dependerá del momento y cuál sea la aplicación. Nivel de los lóbulos secundarios. Cuando hablamos de los lóbulos secundarios, el nivel de los lóbulos secundarios nos referimos al nivel de estos lóbulos con respecto al principal. Por ejemplo, si tenemos un patrón normalizado, también lo podemos hacer con un patrón que no esté normalizado. La diferencia es que en vez de tener aquí 0 dB, vamos a tener X cantidad de dB, y aquí en vez de tener un valor relativo a este 0 tendremos otra cantidad de dB, pero la operación es la misma. Entonces tomamos el máximo del lóbulo principal, buscamos el máximo de uno de los dos primeros lóbulos secundarios y restamos este menos este y nos va a dar el nivel del lóbulo secundario, que en este caso son 19 dB. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros lóbulos secundarios son 19 dB más pequeños que nuestro lóbulo principal. Otra
cálculo que se puede hacer es la relación frente-atrás, es otra característica de la antena, que es el nivel del lóbulo mayor con respecto al lóbulo trasero. En este ejemplo, el lóbulo principal, como es normalizado, lo tenemos en 0. El lóbulo trasero, en este caso, es unos menos 14 decibeles, quiere decir que el nivel entre el lóbulo principal y el lóbulo trasero es de 14 dB. ¿Qué quiere decir? Pues que nuestro lóbulo trasero tiene un nivel 14 dB por debajo del principal. A esta relación se la conoce como relación frente-atrás o front-to-back. ¿Para qué nos sirve? Bueno, mientras mayores sean estos valores, mayor será la diferencia entre el lóbulo principal y los secundarios. Quiere decir que la antena es capaz de captar menos cantidad de energía a través de los lóbulos secundarios. Eso, en general, es lo que se busca. Yo quiero que la energía de la antena entre por aquí, por el lóbulo principal, y no por aquí, por los secundarios. Entonces, si tuviera otra señal que viene de otra dirección y este lóbulo fuera muy grande, la antena sería capaz de captarla, y eso probablemente podría constituir una interferencia. O también podría tener una señal que venga por detrás de la antena, ¿no? Los diferentes lóbulos del patrón de radiación tienen nombres, se pueden clasificar. Por ejemplo, tenemos el lóbulo principal o lóbulo mayor, tenemos los lóbulos menores, que son todos los demás. Entre ellos tenemos los que llamamos lóbulos secundarios o laterales, que son los que están inmediatamente al lado del principal. Los demás lóbulos menores, que son todos los demás menos el que apunta hacia atrás. Y el que llamamos lóbulo trasero, que es el que apunta en dirección directamente contraria al principal. Dependiendo de la antena, no están siempre todos presentes. A veces no hay lóbulos secundarios, a veces no hay lóbulo trasero, a veces hay uno o dos lóbulos menores, a veces hay muchos. Dependerá de cómo sea la distribución de la energía de la antena en el espacio. El patrón isotrópico, omnidireccional y direccional. Vamos a ver. Dependiendo de la forma que tenga el patrón de radiación, cualquier antena puede entrar dentro de una de estas tres clasificaciones o categorías. Entonces, si tengo una antena que irradia igual en todas direcciones, su patrón de radiación se conoce como patrón de radiación isotrópico. Un radiador isotrópico es una antena que irradia en todas direcciones iguales y no tiene pérdidas. Es una antena que en la realidad no existe, es una antena teórica, hipotética. Y aunque no existe en la realidad, es la que se usa como referencia para todas las demás antenas. Si tengo un radiador que tiene un patrón que es esencialmente no direccional en un plano y direccional en cualquier otro plano, entonces estoy diciendo que tengo un radiador omnidireccional, como por ejemplo este que está aquí, ¿no? Entonces veamos, si yo miro en el plano horizontal, la potencia es la misma en cualquier dirección, por lo tanto no es direccional en el plano azimutal, lo que correspondería a un ángulo θ de 90 grados, ¿no? Pero si hago el corte en vertical, entonces en el plano phi, que sería aquí, entonces sí es direccional, porque irradia más en esta dirección que en esta dirección, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos isotrópico, igual en todas direcciones, omnidireccional, que es direccional en un plano y no es direccional en el otro. Y finalmente tenemos lo que llamamos radiador direccional, que es uno que tiene la propiedad de radiar o recibir las ondas electromagnéticas de manera más efectiva en unas direcciones que en otras. Este término parece un poco parecido al anterior, pero usualmente se aplica a una antena cuya directividad, como en este caso, es significativamente mayor que la de un dipolo de media onda. Por ejemplo, este patrón que está aquí se parece al de un dipolo de media onda. Vemos que esta antena tiene directividad, pero en una dirección, no en varias como esta que está aquí. En este caso, llamamos a ese radiador direccional. El desempeño de una antena con polarización lineal, que ya veremos un poquito más adelante qué significa polarización lineal, se describe a menudo en términos de sus patrones principales y en los planos E y H, o sea, en el plano del campo eléctrico y el plano del campo magnético. El plano E, o de campo eléctrico, se define como el plano que contiene el vector de campo eléctrico y a la dirección de máxima radiación. Es decir, en la dirección de máxima radiación, el plano que contiene el campo eléctrico, en este caso es este, ¿no? Vertical en este caso. El plano H se define como el plano que contiene el vector de campo magnético y la dirección de máxima radiación. Entonces en este caso será el horizontal. La práctica usual es orientar la mayoría de las antenas de modo que por lo menos uno de los patrones principales coincida con uno de los patrones geométricos principales. Es decir, esta antena normalmente la ponemos o horizontal o vertical.
Es muy raro que la pongamos inclinada, oblicua, ¿no? En este ejemplo, el plano XZ, que corresponde a φ igual 0, es el plano E principal, y el plano XY sería el plano H principal. Es decir, que si la antena está como está puesta ahorita, está puesta en forma vertical para el campo eléctrico y horizontal para el magnético. Si la pusiéramos, la rotáramos 90 grados, estaría vertical el campo magnético y horizontal el campo eléctrico. Ahora, un patrón omnidireccional como el que vimos antes, entonces tiene infinitos planos E para cualquier valor de φ, es decir, todo alrededor, cualquier plano que yo tome aquí alrededor, el campo E es principal, entonces tiene infinitos. Pero tiene un solo plano principal en vertical, ¿sí? Como pueden ver en la figura, ¿no? Las regiones de radiación, vamos a ver. El espacio que rodea una antena se divide usualmente en tres regiones. La designación de cada región corresponde con la estructura que hay en el campo de cada una. Es decir, en cada una de esas regiones la estructura del campo es un poco diferente. Realmente no hay una frontera exacta para separar una frontera de la otra, pero sí hay zonas claramente definidas. Hay una zona donde claramente el campo tiene una característica y así sucesivamente en las tres. ¿Cuáles son los criterios entonces que se usan para diferenciar una zona de la otra? Bueno, primero que nos basamos es en la máxima dimensión física de la antena, D. Quiere decir, si vemos la antena anterior, el ancho de la antena era la dimensión más grande, entonces es el D para nosotros. Si es un dipolo, por ejemplo, será el largo del dipolo, que es la dimensión más grande. En ese caso, tenemos una región que está cerquita de la antena, que es la que llamamos región de campo cercano reactivo. Es la región del campo inmediatamente alrededor de la antena, en la cual predomina lo que llamamos el campo reactivo. Es decir, donde la parte imaginaria del campo eléctrico y campo magnético predominan, y es una zona donde se dice que, como es la parte imaginaria, el campo almacena energía, ¿no? Esa distancia corresponde, es la correspondiente a una distancia que es menor que 0,62 veces esta dimensión al cubo entre la longitud de onda. Es decir, la dimensión más grande que tenga la antena al cubo entre la longitud de onda, le saco la raíz cuadrada y lo multiplico por 0,62, me va a dar la distancia a la cual estoy dentro de lo que denominamos el campo cercano reactivo. La región intermedia, que la llamamos región de campo cercano radiante o región de Fresnel, correspondería a una distancia entre la anterior y a una distancia menor a 2 veces la dimensión mayor al cuadrado entre la longitud de onda. Y por último, la región de campo lejano, que es la que nos interesa para todos los patrones de radiación y para la mayoría de las cosas que hacemos con las antenas, desde el punto de vista de medición de sus características, es la región de campo lejano o región de Fraunhofer. Esa región es especialmente importante porque la distribución angular del campo es independiente de la distancia, es decir, no importa, a partir de ese punto en adelante, la distribución del campo es la misma a cualquier distancia que esté yo de la antena. Y además ya puedo considerar la onda como una onda plana y por lo tanto las componentes de los campos eléctrico y magnético las puedo considerar ortogonales. Esa distancia es cuando estoy a una distancia mayor de 2 veces la dimensión mayor de la antena al cuadrado entre la longitud de onda. Por ejemplo, para la antena tipo cuerno piramidal que teníamos en el ejemplo anterior, la dimensión mayor de esta antena vendría siendo el ancho. En este caso, digamos que son 55 centímetros, ¿no? La distancia para campo lejano dijimos que tiene que ser mayor que 2 veces esta dimensión mayor entre la longitud de onda. Entonces, si estoy en una frecuencia, digamos, de 1.645 GHz, la longitud de onda será de 0,18,24 metros, o sea, unos 18 centímetros. Por lo tanto, si saco la cuenta, me va a dar que después de 3.32 metros de distancia de la antena, ya puedo considerar que estoy en la zona de campo lejano. Vale decir, si yo voy a hacer alguna medición sobre esta antena, como ver la forma del patrón de radiación o cualquier otra medición que vaya a hacer de campo lejano, la antena receptora o la que utilice para medir tiene que estar por lo menos a 3.32 metros de distancia y mejor si está un poquito más alejada. Vamos a ver cómo es eso, ¿no? Aquí tenemos un gráfico en coordenadas cartesianas del campo lejano, del campo eléctrico, ¿no? Y el mismo
patrón de radiación que vimos recién para la parte de la posición de la antena como vertical o horizontal, sería este que está aquí, ¿no? Ahora, esto es en campo lejano. ¿Qué pasa si yo calculo el campo eléctrico de esta antena, pero en campo cercano? Es decir, me pongo cerquita de la antena. Vamos a ver. Si estoy a una distancia de medio metro, el campo tiene esta forma, el campo eléctrico. Como veremos, no se parece al campo lejano. Todavía estamos muy cerca de la antena y ya la distribución en el espacio del campo es completamente diferente. A medida que me voy alejando, por ejemplo ya al metro, ya se empieza a aparecer un poco, pero todavía no. Luego, a los 6 metros de distancia, ya tenemos prácticamente la misma forma que la forma del campo en campo lejano. Quiere decir que ya a una distancia de 6 metros, que sería más o menos el doble de la que tenemos aquí, ya puedo considerar que estoy en campo lejano y por lo que ven en el diagrama, el campo eléctrico ya se parece muchísimo a lo que sería el campo eléctrico lejano cuando está muy lejano. Cuando digo lejano me refiero que hago los cálculos prácticamente al infinito, ¿no? Si me pongo a 10 kilómetros ya vemos que prácticamente coinciden exactamente. Vamos a ver una unidad que nos va a hacer falta más adelante, que es el esteroradián. Nosotros sabemos que el radián es la medida de un ángulo plano cuyo vértice se encuentra en el centro de una circunferencia de radio r y que está subtendido por un arco cuya longitud también es r. Es decir, esta distancia vale r y la longitud de este arco también es r. Entonces, ahí voy a obtener un radián. Entonces, para una circunferencia, todo alrededor, la cantidad completa de radianes es de 2pi. Es decir, una circunferencia tiene 2pi radianes. O 360 grados si lo hacemos en grados, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de una esfera, estamos hablando de 3D, entonces usamos el estéreo radián. Entonces, lo definimos como el ángulo sólido cuyo vértice está en el centro de la esfera, de radio r, y está subtendido no por un arco ahora, sino por una superficie esférica igual a la de un cuadrado cuyos lados tengan una longitud igual a r. Esta es una superficie esférica, pero esta superficie tiene que ser igual a un cuadrado plano, que tenga una superficie r por r, es decir, un área igual a r cuadrado. Entonces, aquí teníamos un ángulo, ¿no?, subtendido por un arco de tamaño r. Aquí tenemos un ángulo espacial, un área, subtendido por un área equivalente, igual a r cuadrado. Entonces, vamos a tener, toda esta área va a corresponder con un estereoradián, o un SR, que es la notación que se usa para el estereoradián. Para una esfera, entonces, el área total sabemos que es 4pi veces el radio al cuadrado. Entonces, el ángulo sólido de una esfera va a ser igual al área total entre el área de un estereoradián. Y el área de un estereoradián es r cuadrado. Entonces, si dividimos, nos da que para una esfera tenemos 4pi esteroradianes, es decir, 4pi veces esta área. Habíamos visto que en coordenadas esféricas el elemento de área, o el diferencial de área, era r cuadrado por el seno de teta de phi, metros cuadrados. Si queremos hacer un cálculo donde tengamos que integrar en función del ángulo sólido, necesitáramos entonces el elemento de área, pero en esteroradianes. Entonces, el elemento de ángulo sólido, en este caso, de omega, va a ser igual al elemento de área entre r cuadrado. Es decir, esto entre r cuadrado se me va el r cuadrado y me queda que el elemento de ángulo sólido va a ser seno de teta de phi. Bien, la densidad de potencia de radiación, otro parámetro. La densidad de potencia de radiación, como ya hemos visto, la cantidad usada para describir la potencia asociada a una onda electromagnética es el vector de Poynting. Que decíamos, el vector de Poynting era igual a el producto vectorial del campo eléctrico por el campo magnético. Vamos a usar esta letra P en cursiva para que no se confunda el vector de Poynting cuando queremos referirnos a él con la potencia, aunque esto que está aquí es una densidad de potencia, ¿no? Como el vector de Poynting es una densidad de potencia, la potencia total a través de una superficie cerrada se puede obtener integrando la componente normal del vector sobre toda la superficie. El vector de Poynting es una densidad de potencia, es decir, es la potencia en un punto, ¿no? Si yo quiero la potencia total en el espacio, necesito integrar todo alrededor del espacio sobre el cual quiero ver la potencia. Entonces tengo que decir que la potencia va a ser igual a la integral de superficie de la componente normal del vector de Poynting con respecto al área de esta superficie.
Como nosotros sabemos, esto corresponde a un flujo. Entonces, la potencia será el flujo de la densidad de potencia a través de toda la superficie, que en este caso es una esfera. Como el vector de Poynting es E cruz H, entonces tenemos que será la integral de superficie de E cruz H escalar la normal al diferencial de área. También dijimos antes que en aplicaciones para campos variables en el tiempo, a veces es más útil conocer la potencia promedio, y que para campos armónicos en el tiempo usamos la notación fasorial. Entonces, el campo eléctrico en función de X, Y, Z y T, decíamos que era la parte real de E como fasor de X, Y y Z por E a la J omega T. Y decíamos que simplemente no escribíamos el E a la J omega T, lo asumíamos que estaba allí presente y no lo anotábamos. Para no enredar, mientras tanto, vamos a utilizar este índice P aquí para denotar que esto se refiere a un fasor. Entonces, el vector de Poynting promedio, como fasor, es igual al promedio del vector de Poynting temporal. Entonces, va a ser igual a un medio de la parte real de E fasor cruz H fasor conjugado. La potencia irradiada por la antena entonces queda, potencia radiada va a ser igual a la potencia promedio, que va a ser igual a la integral del flujo, o sea, el flujo de la potencia del vector de Poynting irradiado, ¿no? Entonces va a ser igual a la integral de superficie de la potencia promedio, de la componente de la potencia promedio normal a la superficie, y entonces va a ser igual a un medio de la integral de superficie de la parte real de E cruz H conjugado punto NDA. O sea, simplemente hemos agarrado esto que está aquí y lo metimos aquí adentro, ¿no? El patrón de potencia que vimos antes es una medida en función de la dirección de la densidad de potencia promedio radiada por la antena sobre una esfera de radio constante que se extiende al campo lejano. Sin embargo, más adelante veremos que en la práctica el desempeño de una antena más bien se mide en términos de la ganancia. Densidad de potencia de radiación. Vamos a ver, en el caso del radiador isotrópico, aunque es una antena ideal y no realizable en la práctica, la tomamos normalmente como referencia para expresar las propiedades directivas de otras antenas. Es decir, cuando hablamos de la propiedad directiva de una antena, nos referimos a cuán directiva es con respecto al radiador isotrópico. Debido a que su patrón de radiación es simétrico en todas las direcciones, el vector de Poynting correspondiente no va a ser función de los ángulos θ y φ, porque es constante a todo alrededor, ¿no? Tanto en θ como en φ es constante. Entonces no depende ni de θ φ, solamente depende de la distancia radial. Entonces, en este caso, la potencia radiada, que es igual a la potencia promedio, que es igual a la integral de superficie de el vector de Poynting del radiador isotrópico normal al área de superficie, entonces querrá decir que, y además tenemos que este vector es el módulo en dirección de R nada más, porque no tiene componentes en θ ni en φ, entonces cuando sacamos la cuentica nos da que la potencia radiada va a ser igual a 4pi por R cuadrado por el vector de Poynting, es decir, por la densidad de potencia de radiación. La potencia total irradiada por un radiador isotrópico es 4pi por R cuadrado, la densidad de potencia del isotrópico. Y por supuesto la densidad de potencia entonces nos vendrá dada por la potencia radiada sobre 4pi R cuadrado en dirección de R. Esta densidad de potencia está uniformemente distribuida en toda esta esfera, en cada punto, ¿no? Y esta es la potencia total en toda la esfera. La intensidad de radiación. La intensidad de radiación se define como la potencia radiada desde una antena por unidad de ángulo sólido en una dirección determinada. Aquí empezamos a usar lo del ángulo sólido, ¿no? Como ya sabemos, la potencia total irradiada por una antena la determinamos por una esfera de radio R. Entonces, la potencia radiada, que es la potencia promedio, hacíamos toda la cuenta, era la integral entre 0 y 2pi y entre 0 y pi de la densidad de potencia en dirección de R por el diferencial de área en dirección de R. Y entonces nos daba esto que está aquí. Además, sabemos que el ángulo sólido de una esfera completa era 4pi esteroradianes. Entonces, la intensidad de radiación va a ser la potencia radiada entre el ángulo sólido de la esfera. Es decir,
cuando yo sustituyo aquí, se me van los 4pi, me queda r cuadrado por la densidad de potencia. Entonces la intensidad de radiación en cualquier dirección va a ser igual a r cuadrado por la densidad de potencia en cualquier dirección. Cuando ponemos θ y φ, nos queremos decir en cualquier dirección, no, para un ángulo θ y un ángulo φ. O dicho de otra forma, la potencia radiada nos da que la densidad de potencia es la potencia radiada entre 4pi r cuadrado, la intensidad de radiación es r cuadrado por la densidad de potencia en cualquier dirección, y por lo tanto, sustituyendo, vamos a tener que la densidad de potencia en cualquier dirección es la potencia radiada en cualquier dirección entre 4pi. Esta intensidad de radiación es un parámetro de campo lejano y no depende de la distancia. Hay que acordarse que este cálculo lo hacemos, pero lo hacemos en campo lejano. ¿Okay? En la región de campo lejano, la componente radial del campo eléctrico tiende a hacerse muy pequeña. Si nos alejamos más de la antena, la componente del campo, debido a la distancia, se va disminuyendo. Y las componentes transversales del campo, la componente en θ y la componente en φ, están en fase y sus magnitudes sabemos que están relacionadas por magnitud de h igual magnitud de E sobre la impedancia de espacio libre. Entonces, si tomamos la ley de Faraday y la desarrollamos en sus componentes, es decir, el rotacional del campo eléctrico en forma fasorial, ¿no? Es igual a menos j omega mu 0 por la intensidad del campo magnético, y lo desarrollamos, bueno, aquí desarrollamos el rotacional y aquí desarrollamos el lado derecho. El campo H tiene componente en X, Y y en Z. Entonces, a cada componente de esta le corresponde una componente de esta, ¿verdad? Multiplicada por j omega mu 0. Si suponemos que el campo eléctrico en este caso tiene solamente componente en X, eso para facilitar los cálculos, pero en realidad lo podríamos hacer para cualquier dirección, tendríamos que el campo eléctrico entonces será un E0, un valor pico, por E a la menos j kz en dirección de X. Entonces, EX de t, si lo queremos pasar a X de t, decíamos que es la parte real del fasor. Y entonces X de t corresponderá con E0 por el coseno de omega t menos kz. Esto ya lo habíamos visto antes, ¿no? Por lo tanto, si agarramos esto y queremos la intensidad del campo H, bueno, veamos, como el campo solo tiene componente en X y varía en Z, la única componente que sobrevive es esta que está aquí. Las demás, fíjate tú, si yo hago la derivada en Y o la derivada en Z, hago la derivada en Y de componente en Z, pero no tiene componente en Z, esto es 0. Hago la derivada en Z, pero no tiene componente en Y, esto es 0. Entonces, esto es 0 y solo sobrevive la componente en Y. Como la componente en Y de aquí tiene que ser igual a esto por la componente en Y de aquí, estas dos también son 0. Entonces al final me queda que la derivada, esta que está aquí, es igual a esto que está aquí por HY en la dirección de Y. Y como me quedó una sola componente, ya lo puedo reducir a una ecuación escalar. Entonces la derivada de X con respecto a Z va a ser igual a menos J omega mu 0 HY. Si coloco aquí lo que habíamos deducido aquí, me queda esto que está en esta parte, igual a esto. Si seguimos, si hago la derivada de esto, me va a dar que esto es JK por E0 por E a la E mismo que está aquí, entonces me queda menos JK epsilon 0 E0 por E a la JKZ es menos J omega mu 0 por HY. Despejando HY, se me va esta J con esta J, y me queda que K sobre omega mu 0 por E a la menos JKZ es igual a HY. Y eso va a ser igual a E0N, es decir, HY es el módulo de entre nu. Bueno, lo sustituyo aquí y me va a quedar que es también igual a epsilon 0 nu sobre E a la JKZ. Entonces, HY de t, que va a ser la parte real de esto que está aquí, va a corresponder con epsilon E0 sobre nu por el coseno de omega t menos kz. Mentira, no es nu, esto es eta, ¿no? La densidad de potencia viene dada por el vector de Poynting. Entonces, tenemos la densidad de potencia, que es el vector de Poynting, es E cruz H, o E vectorial H. Si resolvemos el producto vectorial, entonces tenemos que el módulo de este vector es el módulo E por el módulo de H por el seno del ángulo entre ellos, pero como son ortogonales, el ángulo es 90 grados. El seno de 90 es 1. Entonces, E cruz H, el módulo, corresponde al módulo de E por el módulo de H. Si multiplicamos el módulo de E por el módulo de H, nos queda esto que está aquí.
Multiplicando entonces tenemos que el módulo de la densidad de potencia es E0 al cuadrado entre eta por el coseno cuadrado de omega t menos kz. Hay una relación de esto con el campo eléctrico. Vamos a ver. Luego, la densidad, como teníamos esto, entonces la densidad de potencia promedio va a ser la integral de esto que está aquí. La integral en el tiempo, porque es la promedio, ¿no? Entonces la integral para un periodo dividido entre un periodo. Entonces la integral para un periodo dividido en un periodo de esto que está aquí, nos molesta un poco este coseno cuadrado, entonces para resolverlo vamos a usar una identidad. Sabemos que el coseno cuadrado de un ángulo es un medio más un medio por el coseno de 2 veces el ángulo. Entonces esta integral nos queda 1 sobre t, saco esto que es constante para afuera, y me queda la integral de esta parte que está aquí, que es el coseno cuadrado. Entonces integral de un medio más un medio por el coseno de 2 omega t menos kz de t. Eso lo puedo dividir en dos integrales. Entonces me queda esto por la integral de un medio de t y todo esto de t. Para facilitar la cosa, vamos a hacerlo por separado. Vamos a hacer primero esta integral que está aquí. Esa es facilísima, ¿no? El medio sale para afuera y la integral de dt es t, y si lo evalúo entre 0 y t me va a dar t por un medio, o sea, t medios. Esta otra que está aquí, sería un medio, lo saco para afuera, me queda el coseno de 2 omega t menos kz, que sería el coseno de 2 por x, que sería lo mismo que el seno de 2x, o sea que la integral de este coseno es el seno. Entonces me queda el seno de omega t menos kz, seno de 2 omega t menos kz, evalúo entre 0 y t. Entonces lo evalúo entre 0 y t y me queda esto que está aquí, en t menos en 0. Acuérdense que el que es 0 es t, ¿no? Entonces me queda kz y omega, pero con la t grande aquí de periodo. Ahora bien, el periodo es 2pi sobre omega. Entonces el seno de 2 omega t menos kz es el seno de 2 omega por 2pi sobre omega. Se me van las omega y me queda el seno de 2 menos kz más 2pi. Nosotros sabemos que el seno de cualquier ángulo más 2pi es el mismo ángulo. Entonces me queda el seno de 2 menos kz. Si vuelvo a sustituir aquí tengo un signo menos, ¿no? Entonces me queda menos el seno de esto más el seno de lo mismo. Este se me va con este, es un 0, por un cuarto da 0. Es decir, que toda esta integral da 0. Entonces al final, ¿qué me quedó? Me quedó que la densidad de potencia promedio va a ser igual a E0 entre t por eta por t medios más 0. O, en otras palabras, la densidad de potencia promedio es E0 al cuadrado sobre 2 eta. Entonces, así como tenemos que la densidad de potencia es E0 al cuadrado sobre eta, la densidad de potencia promedio es E0 al cuadrado sobre 2 eta, o 2 veces la resistencia o la impedancia de espacio libre. Entonces tenemos que la densidad de potencia promedio es E0 cuadrado sobre 2 eta. Y sabemos que la intensidad de radiación en una dirección es igual a R cuadrado por la densidad de potencia en cualquier dirección. Entonces podemos escribir que la intensidad de radiación en cualquier dirección es R cuadrado por E, el módulo de E en cualquier dirección al cuadrado, entre 2 veces eta. En función de sus componentes, si escribimos el campo eléctrico en función de sus componentes, nos quedaría la componente en phi del campo en R, teta y phi, y la componente al cuadrado en phi en dirección de R, teta y phi. Como dijimos, la componente radial del campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia y varía en función de 1 entre R. Entonces, si lo elevamos al cuadrado, va a variar en función de 1 sobre R cuadrado. Entonces, al multiplicar por R cuadrado, la componente en R del campo se vuelve constante porque se va este R cuadrado con el que estaría aquí adentro. Y entonces nos queda que el campo solo varía en teta y en phi. Entonces, ahí podemos ver que la intensidad de radiación, que es un parámetro de campo lejano, no depende de la distancia, sino solo depende de la dirección. Para cada componente, la componente en teta y la componente en phi dependen de la dirección en la que esté mirando. Para el radiador isotrópico, teníamos que la densidad de potencia del radiador isotrópico era la potencia radiada entre 4pi r cuadrado.
Además vimos que la intensidad de radiación en una dirección es R cuadrado por la densidad de potencia en cualquier dirección, en esta misma dirección, ¿no? Entonces, la densidad de potencia para el isotrópico va a ser R cuadrado por esto que está aquí. Se me van los R cuadrados y me queda que es la potencia radiada sobre 4pi. Es decir, es un valor constante. No depende de la dirección, es constante. Si yo lo normalizo, entonces dijimos que para normalizar, agarro la componente en cualquier dirección y la divido entre el máximo. Y me va a dar el valor normalizado en cualquier dirección. Pero como es constante, cuando divido una constante entre sí misma, ¿qué me da? 1. Entonces, en conclusión, el patrón de radiación para un radiador isotrópico es una esfera de radio 1. La directividad. La directividad se define como la razón entre la intensidad de radiación en una determinada dirección desde la antena y la intensidad de radiación promediada en todas direcciones. Vamos a ver. Entonces la intensidad de radiación promedio es la potencia total irradiada por la antena dividida entre 4pi. Si no especificamos la dirección, entonces asumimos que nos referimos a la dirección de máxima radiación. Entonces, dicho de forma más simple, la directividad de una fuente que no sea isotrópica es igual a la razón entre su intensidad de radiación en una dirección determinada y la intensidad de radiación del radiador isotrópico. Es decir, la directividad de una antena en cualquier dirección es la intensidad de radiación en esa dirección dividida entre la intensidad de radiación del radiador isotrópico. Es decir, que sería igual a 4pi por la intensidad de radiación en una dirección entre la potencia radiada. Si no especificamos la dirección, entonces estamos asumiendo que nos referimos a la máxima radiación. Por ejemplo, si yo te digo que una antena tiene directividad 4 y no te digo más nada, te estoy diciendo que tiene directividad 4 en la dirección de máxima radiación. En ese caso, la directividad máxima es la intensidad de radiación máxima entre la intensidad de radiación del isotrópico, o 4pi veces la intensidad máxima entre la potencia radiada. De lo anterior también podemos deducir de forma obvia que entonces la directividad de un radiador isotrópico va a ser igual a 1 también, porque la intensidad de radiación máxima es igual a la de él mismo en cualquier dirección. Entonces tenemos radiador isotrópico, directividad igual a 1. Vamos a aclarar un poquito el concepto, como es el asunto este de la directividad, ¿no? Supongamos que comparamos un radiador isotrópico con un dipolo de lambda medios. Un dipolo de lambda medio es un dipolo que tiene media longitud de onda de largo. Es decir, si la longitud de onda es de 3 metros, pues el dipolo tendrá 1,5 metros de longitud. Para un radiador isotrópico, la directividad en función del ángulo θ viene dada por 1,67 por el seno al cubo del ángulo θ. Es decir, si yo grafico esto, en realidad el módulo de esto, en coordenadas polares, me va a dar este gráfico que está aquí en azul, ¿no? O este que vemos aquí en colores, ¿no? En tercera dimensión. Ahora bien, sabemos que este D va a ser máximo cuando θ valga 90 grados, es decir, es máximo aquí o máximo aquí, para el dipolo, ¿no? Quiere decir entonces que la directividad para pi medios phi, es decir, cuando yo tengo θ igual a pi medios, es decir, 90 grados en θ, y para todo alrededor en phi, voy a tener la directividad máxima. En ese caso va a corresponder con 1,67 por el seno al cubo de pi medios, es decir, 1,67, porque el seno al cubo de pi medio me va a dar 1. Yo sé además que la directividad del radiador isotrópico es 1 en cualquier dirección, en la misma dirección que el dipolo o en cualquier otra. Siempre es 1, es constante. Entonces, entre este ángulo que está aquí y este ángulo que está aquí, en esta área angular que está aquí, el dipolo tiene una directividad mayor que la del radiador isotrópico. Fíjense, aquí tenemos este nivel de directividad, 1,67 para el dipolo, y en esa misma dirección tenemos solamente 1 para el isotrópico. Y en cualquier zona de estas vamos a tener mayor directividad para el dipolo que para el isotrópico. Entonces, la directividad máxima para el dipolo respecto al radiador isotrópico ocurre cuando estamos en un ángulo de 90 grados. Esa directividad máxima es 1,67. Pero eso es en escala lineal. Si lo pasamos a decibeles, como estamos hablando de potencia, entonces será 10 veces el logaritmo de este valor y será 2,23 decibeles I o dBi. Es decir, 2,23 decibeles
con respecto al radiador isotrópico. ¿Qué estoy diciendo? Que el dipolo de lambda medios tiene una directividad que es 2,23 decibeles mayor que la del radiador isotrópico en la dirección de máxima intensidad. Por eso que cuando hablamos de la directividad de una antena, por lo general nos estamos refiriendo a su directividad con respecto al radiador isotrópico. Hay algunas partes donde se da la directividad de una antena con respecto al dipolo de lambda medio, que es una antena muy común, ¿no? Por lo general está en dBi, pero también se consigue de la otra forma. En el ejemplo anterior nosotros asumimos intensidades que estaban representadas por un solo ángulo de coordenadas. Eso para aclarar el concepto. Sin embargo, podemos desarrollar una expresión más general que incluya patrones que sean función de ambos ángulos de las coordenadas esféricas. Entonces, no solo de teta o de phi, sino de ambas, ¿no? Supongamos que tenemos la intensidad de radiación de una antena de la siguiente forma. Tenemos intensidad de radiación es igual a un valor constante por una función de teta y de phi. Hemos visto que eso es aproximadamente igual a 1 sobre 2 veces eta por el módulo de E en una dirección, E de teta en una dirección, por el módulo de E de phi en una dirección, ambos al cuadrado. Si la intensidad máxima es igual entonces a un valor por esta función cuando es máxima, es decir, es B0 por f de teta phi cuando esta función es máxima, o sea, sería como decir que es B0 por la función máxima de teta y phi. Entonces la potencia total radiada es sobre el ángulo sólido, la integral sobre el ángulo sólido de la intensidad de radiación. Entonces va a ser B0, que es una constante, lo saco para afuera, y la integral de ángulo sólido es de 0 a 2pi, de 0 a pi, de la función esa, por el seno de teta de phi, que es este diferencial de ángulo sólido que está aquí. Además sabemos que la directividad en una dirección es 4pi por u sobre la potencia radiada y que la directividad máxima corresponde con la intensidad máxima sobre la del isotrópico. Entonces, de esa forma, combinando esto y esto que tenemos aquí, obtenemos las expresiones exactas para la directividad de una antena en una dirección determinada, que sería esta que está aquí. Entonces, la directividad en una dirección determinada va a ser 4pi por la función que describa esa intensidad de radiación para la antena en una dirección determinada, entre la integral entre esto que está aquí, la potencia radiada, ¿no? Sin el B0. Y la directividad máxima va a ser cuando esta función que está aquí sea máxima. Entonces nos va a quedar, es prácticamente lo mismo, pero esta es una y esta es cuando la función es máxima. Ahora bien, estas integrales no son siempre fáciles de calcular, porque a veces esta función que está aquí o no está bien definida, o es muy compleja, o es muy difícil de obtenerla, o simplemente la puedo obtener, pero entonces cuando la voy a integrar no puedo porque es muy difícil de integrar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Vamos a ver. Primero, esta ecuación que está aquí, para la directividad máxima, también la podríamos escribir de esta forma, es decir, agarramos esto que está aquí y lo modificamos un poco, ponemos este pi aquí arriba, este lo ponemos aquí abajo. Entonces nos va a quedar que la directividad máxima va a ser igual a 4pi entre esto que está aquí. Y esto que está aquí es un ángulo sólido. Este ángulo sólido que vamos a llamar omega A es el ángulo sólido del haz de la antena. Y está dado por esto que está aquí abajo, o sea, 1 sobre la función en cualquier dirección cuando es máxima, por la integral para toda la esfera de esa función en diferencial de ángulo sólido, ¿no? Si meto esto dentro de la integral, me queda que es la función entre la función máxima. ¿Y que es una función entre una función máxima? Pues la función normalizada. Entonces, el ángulo sólido del haz viene dado por la integral para toda la superficie esférica de la función normalizada de la intensidad de radiación de la antena, seno de teta de phi. Ese ángulo sólido, omega A, se define entonces como el ángulo sólido a través del cual fluirá toda la potencia de la antena si su intensidad de radiación es constante e igual a la intensidad de radiación máxima para todos los ángulos dentro de ese ángulo sólido. Ahora bien, a veces calcular esas integrales, como dijimos, es un poco complicado. En muchos casos podemos usar aproximaciones que nos permiten
determinar la directividad, aunque no exactamente, con una aproximación lo suficiente como para hacer, para efectos de diseño o para hacer mediciones, ¿no? Primer caso, si tenemos una antena con un lóbulo principal estrecho, como en este caso, un lóbulo principal bastante angosto, ¿no? Y con lóbulos secundarios despreciables, en este caso no los tiene, pero digamos que si los tuviera serían muy pequeños y no se ven, ¿no? Entonces, el ángulo sólido del haz va a ser aproximadamente igual al producto de los anchos del haz de potencia mitad en dos planos perpendiculares. Es decir, si tenemos un plano aquí y medimos el ancho del haz a potencia mitad aquí con un corte vertical, por ejemplo, en el plano ZY, y vemos el ángulo del haz en el plano, pero ahora el plano XZ, ¿no? Entonces tendríamos los dos ángulos de potencia mitad, pero en planos perpendiculares, ¿no? En ese caso, podemos decir que el ángulo sólido del haz es aproximadamente igual al producto de los dos anchos de banda de potencia mitad. Entonces la directividad máxima, que es 4pi sobre el ángulo sólido de la antena, del haz, perdón, vendría siendo aproximadamente igual a 4pi sobre el producto de los ángulos sólidos. Esto no es un valor que va a dar exacto. Para hacerlo exacto tendríamos que usar las integrales que teníamos antes, ¿no? Si los anchos de banda de potencia mitad están dados en grados, entonces convertimos esto de radianes a grados. Estos ángulos están en radianes aquí. Si lo queremos hacer en grados, pues simplemente usamos esto, 41.253 entre el producto de los ángulos en grados. Si en vez de una antena única tenemos, por ejemplo, un arreglo es una forma donde ponemos en un plano, por ejemplo, muchas antenas y las combinamos para obtener un determinado patrón de radiación. Si tenemos un patrón plano, es decir, donde todas las antenas están ordenadas en un plano, por ejemplo, digamos en el plano XY, aquí tendríamos un campo lleno de antenitas para producir un haz de este tipo. Cuando tenemos una antena de ese tipo, mejor que esta aproximación es usar esta otra que está aquí. Eso es simplemente un ajuste en el caso de que estemos tratando de evaluar una antena tipo arreglo plano. Si el patrón tiene dos lóbulos laterales principales, o sea, digamos que como este, pero en vez de uno tengo uno para acá y otro para allá, ¿no? El valor de la directividad máxima va a ser el doble del que den las aproximaciones. Como yo lo voy a calcular para uno de ellos, me va a dar al final el doble, ¿no? Si aquí tengo lóbulos secundarios, es decir, si no le hago caso a la condición que es que los lóbulos secundarios sean lo menor posible, lo que va a ocurrir es que el valor dado por la aproximación va a ser mayor que el real, es decir, me va a dar una directividad que es mayor que la que en realidad tiene la antena, porque no está tomando en cuenta la energía que está distribuida en los lóbulos secundarios. Hay otras aproximaciones, además de la anterior. Las de las aproximaciones anteriores las llamamos ecuaciones de Krauss. Krauss es el mismo que escribió el libro de las antenas. Como alternativa a esas aproximaciones podemos usar las aproximaciones de Tay-Pereira, que vienen dadas por las siguientes ecuaciones. Es decir, con los ángulos en radianes sería 32 veces el logaritmo neperiano de 2 sobre la suma de los ángulos de potencia mitad al cuadrado en radianes. Y si lo tengo en grados sería 72.815 entre la suma de los ángulos al cuadrado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, estas aproximaciones de Tay-Pereira dan un error menor que la de Krauss cuando el ancho del haz a potencia mitad es menor que 39.77 grados, digamos para redondear, que es menor a 40 grados. Cuando el ancho del haz es menor a 40 grados, a potencia mitad, es mejor usar la de Tay-Pereira. Ahora bien, si el ángulo del haz es mayor de 79 grados, incluso la aproximación de Krauss ya también da un error mayor al 10%. Y si el ángulo es mayor a 90 grados, el error ya supera el 15%. Si podemos vivir con él, está bien, pero en general ya el 15% de error la mayoría de las veces es bastante, ¿no? Entonces, estas ecuaciones simplificadas las podemos usar para propósitos de diseño o cualquier cosa que queramos medir, pero siempre acordándonos que la antena primero tiene que tener un lóbulo principal o dos, con un ancho de banda potencia mitad menor a 90 grados. Eso para que me dé un error menor al 10%. Los lóbulos secundarios además tienen que ser mucho menores que el principal. Y en caso de que requiramos mayor precisión, entonces tendremos que usar la ecuación general, la que tiene los integrales. Algunas antenas, como los dipolos, lazos o loops, arreglos tipo broadside, etc., tienen patrones omnidireccionales.
En ese caso, si tenemos un patrón con lóbulos menores, como este que está aquí, un patrón omnidireccional y con algunos lóbulos menores, podemos usar la aproximación de McDonald, que dice que la directividad máxima va a ser aproximadamente 101 sobre el ancho de las a potencia mitad menos 0,0027 por el ancho de las a potencia mitad al cuadrado con los ángulos en grados. Si tengo un patrón sin lóbulos laterales, como por ejemplo el del dipolo de media onda, entonces puedo usar la aproximación de Posar, que es más precisa que la de McDonald. En ese caso sería menos 172,4 más 191 por la raíz cuadrada de 0,818 más el inverso del ancho de el haz a potencia mitad en grados. Aquí en ambos casos tenemos los anchos en grados. Si lo queremos hacer en radianes, bueno, tenemos que transformar esto a radianes, ¿no? A pesar de lo anterior, en la práctica, la mayoría de las antenas tienen patrones de radiación cuya expresión matemática no está disponible. Si lo está, es muy complicada, y entonces la integración, o sea, la integral para encontrar la potencia irradiada, y por consiguiente la directividad máxima, es muy difícil o no se puede hacer. En esos casos donde no puedo usar las aproximaciones porque no van a ser suficientemente precisas, y tampoco puedo hacer el cálculo analítico, porque las expresiones analíticas son muy complejas, bueno, siempre puedo usar métodos numéricos de resolución de las integrales, usando, no sé, MATLAB o cualquier programa que me permita hacer eso, o también puedo usar los software de simulación de antenas. Cualquiera que haya, ¿no? Puede ser el CST, el FECO, cualquiera de esos software, ¿no? La eficiencia de una antena. Vamos a ver, ¿qué es la eficiencia de una antena? Es otro parámetro de antena. Vamos a suponer que tenemos una antena conectada con una línea de transmisión, que es lo que normalmente tenemos, ¿no? Entonces, recordando que la eficiencia de un sistema es la razón entre la potencia entregada por el sistema y la potencia que le entregamos al sistema, es decir, nosotros dividimos la potencia que el sistema entrega entre la potencia que nosotros le entregamos. Eso nos va a dar la eficiencia del sistema. En función de eso, nosotros podemos definir una serie de eficiencias asociadas con una antena. Estas eficiencias toman en cuenta las pérdidas en los terminales de entrada y las que son debidas a la propia estructura de la antena. Entonces, las reflexiones debidas a la desadaptación entre la línea de transmisión y la antena. Tenemos una línea de transmisión conectada con una antena. Si la impedancia de la línea no es exactamente igual a la impedancia de la antena, vamos a tener que parte de la energía que le entrega la línea a la antena, que sería la carga, se refleja. Ya vamos a ver más adelante que cuando hablamos de ganancia, nos referimos exactamente a esta parte, ¿no? La ganancia es referida a los terminales de entrada de la antena. Ahora, en este caso, además tenemos las otras pérdidas que son las de tipo I cuadrado R. I cuadrado R es potencia y efecto Joule, es decir, pérdidas por calor, ¿no? Esas son debidas tanto a las pérdidas de conducción, simplemente porque la antena está hecha de un material conductor, o a las pérdidas dieléctricas por las corrientes de desplazamiento, ¿no? Entonces, ahí nos referimos a esta parte de la antena que podríamos asociar con unos terminales de salida del cuadripolo que llamaríamos antena, ¿no? Cuando hablamos de directividad, como recién, nos estábamos refiriendo aquí. La directividad de la antena se refiere a la salida de la antena. Ahora, cuando veamos ganancia, vamos a ver por qué digo que se refiere a los terminales de entrada, ¿no? En general, entonces, la eficiencia total de la antena la podemos expresar como una suma de eficiencias. La eficiencia total va a ser igual a estas tres, que son la eficiencia por desadaptación, la eficiencia por conducción debido a las corrientes de conducción y la eficiencia dieléctrica debido a las corrientes de desplazamiento. Recordemos que el coeficiente de reflexión de voltaje era igual a la impedancia de entrada menos la característica de la línea sobre la impedancia de entrada más la característica de la línea, y que la tasa de onda estacionaria de tensión era 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión sobre 1 más entre 1 menos el módulo del coeficiente de reflexión. Normalmente, la eficiencia por conducción y la eficiencia dieléctrica son muy difíciles de calcular, pero se pueden obtener experimentalmente. El problema es que normalmente no se pueden obtener por separado. Entonces yo las puedo medir, pero las dos juntas. Puedo medir una eficiencia, entonces, que incluya a las dos.
Entonces se suele utilizar la eficiencia total como el producto, en vez de 3 eficiencias, el producto de 2. La eficiencia por desadaptación y una que corresponde a la de conducción a la dieléctrica juntas y que la llamamos eficiencia de radiación de la antena. Esta eficiencia de radiación de la antena es la que usamos para relacionar la directividad con lo que vamos a ver ahora, que es la ganancia. La ganancia de una antena. La ganancia se define como la razón entre la intensidad en una dirección determinada y la intensidad que irradiaría un radiador isotrópico con la misma potencia de entrada. Fíjense que parece la misma, bueno, pero ¿cuál es la diferencia con la directividad? La diferencia está en esta palabra que dice aquí, potencia de entrada, no potencia radiada. ¿Okay? Por eso que está referida a los terminales de entrada de la antena. ¿Y por qué no es lo mismo? Bueno, la directividad en una dirección dijimos que era 4 pi veces la intensidad sobre la potencia radiada. Y estamos diciendo que la ganancia es 4 pi veces la intensidad sobre la potencia de entrada. Entonces la diferencia está exactamente aquí abajo. Pero ¿y cuál es la diferencia? Bueno, que la potencia irradiada por la antena, que es 4 pi veces la intensidad entre la directividad, y que además la potencia radiada es la potencia de entrada multiplicado por la eficiencia. Como la eficiencia es menor que 1, siempre la potencia radiada va a ser como máximo igual a la potencia de entrada si la antena es perfecta. Y en caso de que la antena no sea perfecta, siempre la potencia irradiada será un poco menor que la potencia de entrada. Entonces ya vemos que no es lo mismo, ¿no? Quiere decir que la ganancia va a ser igual a esto que está aquí, y cuando llegamos hasta aquí nos da que la ganancia máxima, o la ganancia en una dirección, es igual a la directividad por la eficiencia. Vale decir que la ganancia es lo mismo que la directividad, pero tomando en cuenta la eficiencia de radiación de la antena. De acuerdo con los estándares del IEEE, la ganancia no incluye las pérdidas debidas a la desadaptación de impedancias, es decir, las pérdidas por reflexión. Y tampoco incluye la desadaptación por polarización o pérdidas de polarización, que lo vamos a ver con más precisión en el próximo video cuando hablemos de polarización. En ese caso, si yo quiero incluir las pérdidas debidas a la reflexión, y no solamente las que son intrínsecas o propias de la antena, entonces tenemos que tomar en cuenta esas pérdidas por desadaptación. Y tenemos que incluir el término ER. Entonces, la ganancia, esta ganancia diferente a la que acabamos de definir, que se va a hacer ER por la ganancia máxima, o 1 menos gamma cuadrado, el módulo gamma cuadrado por la ganancia máxima, o ER por la eficiencia esta de reflexión por la eficiencia de radiación de la antena por la directividad máxima, o lo que es lo mismo, la eficiencia total de la antena por la directividad máxima. Fíjense que aquí es la de radiación y aquí es la total. En ese caso, en vez de tener la ganancia, vamos a tener, para diferenciarlas, lo que llamamos ganancia realizada o realizable. La eficiencia del haz de una antena. La eficiencia del haz de una antena lo definimos como la razón entre la potencia irradiada en un cono de ángulo 2 teta 1. O sea, tenemos un ángulo teta 1, un ángulo de 2 teta 1, sería todo el ancho este que está aquí, ¿no? Y la potencia irradiada total, ¿no? Generalmente se usa el ángulo correspondiente al ancho del haz entre nulos, lo que nos da la razón entre la potencia irradiada del lóbulo principal y la potencia irradiada total. Entonces, la potencia radiada para un ángulo teta 1, en este caso para el ángulo correspondiente a la mitad del ancho del haz entre nulos, va a ser la integral entre 0 y 2pi y entre 0 y teta 1 de la intensidad de radiación diferencial de ángulo sólido. Y la potencia radiada total va a ser lo mismo, pero en vez de entre 0 y teta 1, desde 0 hasta pi, que serían toda la esfera alrededor, ¿verdad? Entonces, dividiendo esto entre esto, me va a dar la eficiencia del haz. ¿Por qué es importante la eficiencia del haz? Bueno, en general, cuando tenemos antenas que se usan, por ejemplo, en radiometría, en astronomía, en radares y otras aplicaciones donde necesitamos que las señales recibidas por los lóbulos secundarios sean lo menores posible y que el lóbulo principal pueda discriminar lo más posible entre dos puntos separados en el espacio, entonces requerimos haces con alta eficiencia. En esos casos necesitamos haces que usualmente requieren una eficiencia mayor a 90. El ancho de banda. Otro parámetro de la antena es el ancho de banda.
se define entonces como el rango de frecuencias para el cual las características, o sea, la impedancia, el patrón, la ganancia, etcétera, de la antena, se ajustan a determinadas especificaciones. Fíjense que no hay un solo ancho de banda de la antena, sino que es el rango de frecuencias para el cual las características de la antena se ajustan a una determinada especificación. Por ejemplo, yo quiero el ancho de banda para una ganancia entre tanto y tanto, ¿no? Es entre el máximo menos 3 dB. ¿Eh? Por ejemplo, por decir uno, ¿no? Entonces, normalmente definimos diferentes tipos de ancho de banda. Ancho de banda de impedancia, ancho de banda de patrón, ancho de banda de ganancia, etc. El ancho de banda de frecuencia se expresa como la razón entre la frecuencia más alta y la frecuencia más baja, donde el desempeño de la antena es aceptable. ¿Cuáles son el rango de frecuencia dentro del cual yo tengo ese desempeño aceptable que deseo, ¿no? Entonces, según lo que se desee, el ancho de banda en frecuencia va a ser la frecuencia máxima entre la frecuencia mínima. Entonces, tenemos antenas con un ancho de banda que tienen, por ejemplo, un ancho de banda en frecuencia que es de 40 a 1 o más. Es decir, F máximo sobre F mínimo me da 40, ¿no? Esas antenas, es decir, que la frecuencia máxima es 40 veces más que la mínima, ¿no? Ese tipo de antenas las conocemos como antenas independientes de la frecuencia, si tienen un ancho de banda muy grande, ¿no? Entonces, como si no variaran con la frecuencia, ¿no? Para las antenas de banda estrecha, como por ejemplo los dipolos, el ancho de banda en frecuencia se expresa como un porcentaje de la diferencia de frecuencia sobre la frecuencia central. Es decir, la máxima menos la mínima entre la central, donde la frecuencia central es la media geométrica o la raíz cuadrada del producto de las frecuencias. Cuando tengo que la frecuencia máxima es menor a 2 veces la frecuencia mínima, es decir, el ancho de banda es muy pequeño, puedo aproximar esta media geométrica a una media aritmética y decir que la frecuencia central es aproximadamente la máxima más la mínima entre 2. Si hago eso, para una F máximo menor que 2 veces F mínimo, tengo un error menor al 6%. Si no, es mayor que el 6%. Si no quiero tener el problema de error, bueno, simplemente saco la media geométrica y listo, ¿no? Bien, estimados, hasta aquí la parte 1 de nuestra presentación de los parámetros de las antenas. Los invito a que continúen viendo la parte 2. Nos vemos entonces en la parte 2. Hasta luego.